¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Mm, Disculpame que estaba justo atendiendo otra llamada. Muy bien, bueno, no ¿Cómo hay están problema. ustedes? No hay problema. Nos decía ahí su secretaria que por ahí está en zonas de poca señal porque es andariego, se recorre toda la provincia. Bueno, hay que andar, Córdoba es una provincia muy extensa, diversa, y bueno, hay que estar al lado a veces de los problemas, de las situaciones de la gente, si uno realmente quiere tratar de interpretar las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y en este caso, lo que nosotros representamos, tratamos de interpretar, que es el sector productivo. Bien. Ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, viene diciéndolo desde siempre el tema de las retenciones, la posición que tiene frente a las retenciones, pero hace unos días se reavivó el debate a raíz de que los dirigentes del agro cordobés dijeron, bueno, ya basta, en algún momento tienen que analizar, por lo menos bajarla. Nos gustaría que nos cuente qué significan las retenciones para la provincia de Córdoba. Y significan, la verdad, una extracción de recursos importante, muy importante, porque hace más de 22 años que están las retenciones en Argentina, que se hicieron como todas las cosas muchas veces, ¿no? Por necesidad del momento, era allá por 2002, gobierno de Duhalde, en un momento de crisis, bueno, y después pasaron 22, 23 años, estamos hoy 2025 y todavía siguen estando, y en niveles que realmente son penalizantes para el sector productivo. Hay que decir primero que las retenciones prácticamente no existen en ningún lugar del mundo, porque todo el mundo lo que quiere hacer es producir más para exportar más. Esa Claro, es una lógica, ¿no? claro. O sea, y vos si querés producir y exportar, lo que no podés hacer es tratar de penalizar, al contrario, tenés que estimular, incentivar. Y eso es así porque los países que no tienen retenciones, y sin ir más lejos, a países cerca nuestro, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, creo que es la referencia más fuerte, en los últimos 10, 15 años, al no tener retenciones, que han logrado duplicar la producción de granos o de productos agropecuarios en el país. Mientras nosotros, en los últimos 15 años, cuando analizamos los niveles de producción, son exactamente los mismos. Es una muestra acabada de cómo funciona un país con retenciones o sin retenciones. Y en el productor, o en aquel que arriesga, que invierte, obviamente, este año, sobre todo en esta cosecha 24-25 que estamos transitando, la siembra, para tener una buena cosecha, sobre todo en cultivos como la soja y el maíz, que son importantes en nuestra provincia. Obviamente venimos arrastrando 2 años de muchas dificultades por la sequía, pero también se genera hoy una coyuntura de precios internacionales en baja, y eso ha generado obviamente una rentabilidad, sobre todo en la agricultura, insisto, que prende luces amarillas. Hay estudios, ni siquiera, o hay trabajos hechos no por grandes consultoras, sino por productores genuinos, comunes. El caso de Néstor Rulé hace poquitos días publicaba cómo en esta cosecha la soja va a generar una pérdida de rentabilidad, por lo menos no pérdida de rentabilidad, sino pérdida propia de casi $100 la hectárea. Entonces, eso es una muestra que realmente genera preocupación. Y uno de los motivos es obviamente las retenciones, porque la retención en la soja significa que a vos de manera bruta, no por la ganancia, sino vos producís 3 y yo te saco 1. O sea, de 3 camiones que producís, yo te saco 1. ¿Quién se lo saca? El Estado Nacional. ¿Qué hace con ese recurso? Bueno, no vuelve al interior productivo. Ese recurso los Estados Nacionales desde hace mucho tiempo, y todos los gobiernos, ¿no? Puede ser kirchneristas, macristas, ahora libertarios, lo han dejado obviamente para resolver problemas de la economía. Algunos lo han destinado para subsidiar, como decía el gobernador Puyaro, sectores del conurbano bonaerense, otros para cerrar las cuentas fiscales, pero la verdad que son recursos de los cordobeses, no del gobierno de Córdoba, de los cordobeses, que no vuelven. Y cuando esos recursos se van y no vuelven, obviamente también se genera, más allá del quebranto de los productores, la preocupación en los pueblos y ciudades del interior, porque son recursos que faltan, ¿no? La pregunta que hace nuestro gobernador, fíjense qué pasaría si Córdoba tuviera esos recursos todos los años en el bolsillo de los productores. Habría más compra de herramientas, maquinarias agrícolas,
automóviles, camionetas, inversión en la construcción. Y eso por eso trasciende al sector del campo. La falta de esos recursos pega muy fuerte en los trabajadores, en los comercios, en la prestación de servicios. Así que creo que esto es un problema no de los productores, es un problema de todos los cordobeses, como de los santafesinos, o los entrerrianos, los bonaerenses, ¿no? Parece que es una tentación cobrar las retenciones, porque fuera del gobierno Totalmente. la critican, y cuando están en el gobierno, sí, ya la vamos a sacar, Sí, ya la vamos a analizar, y no pasa nada. Y siempre hay una excusa, siempre va a haber una excusa, porque son recursos fáciles de cobrar, entonces nadie se los quiere desprender, porque son muy fáciles de cobrar, porque no tenés que hacer ningún esfuerzo, porque está bien que los productores pagan si ganan, y paguen buenos impuestos a las ganancias, por ejemplo. Eso está bueno porque eso es ser progresista en el sentido de la cuestión tributaria. Si vos ganás, tenés que pagar. Claro. Y ahí está la discusión. Lo que pasa es que a veces eso cuesta mucho más trabajo, es difícil. En cambio, las retenciones, el Estado Nacional no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque vos vendés y te retienen. Y eso entra directamente al Tesoro Nacional. Y es lo que dijiste hoy en vos. Todos los proyectos políticos que fueron a elecciones el año pasado, todos decían que iban a sacar retenciones. Y este gobierno más todavía, ¿no? Y lo ha dicho, cuando la economía esté bien lo vamos a sacar, pero lo que pasa es que el campo ya no puede esperar más, porque hay otros sectores hoy de la economía, otros motores que antes a lo mejor no estaban, como el caso de la minería, el petróleo, la energía, que tendrían que aportar. En lugar de esos sectores tienen incentivos, tienen estímulo, se han generado estos regímenes de incentivos conocidos por el RIGI. A esos sectores nosotros le damos todo para que puedan invertir, y al campo le sacamos todo. Me parece que llegó la hora de replantearse este tema. Esto no es demagogia, esto es sensatez pura. Por eso que nosotros creemos que es bueno ponerlo en la agenda, que se hable de esto y que se resuelva rápidamente. Se puede hacer tranquilamente, buscando maneras graduales, eliminando a lo mejor rápidamente las que son menos gravosas fiscalmente, el caso de la ganadería, el trigo, el maíz, y en la soja generar un esquema de reducción gradual en un tiempo más o menos prudencial. Creo que lo importante es sacarle el pie de encima si queremos realmente sostener un sistema productivo. Y nosotros, esto no es contra nadie, no es contra un gobierno, es en defensa propia. Cualquier cordobés que realmente se precie de tal y quiera defender el progreso de Córdoba, sea de cualquier partido político, no puede molestar si tiene que hablar de estas cosas. Después siempre se plantea la política acá en el medio, ¿no? Que Córdoba cobra también impuestos. Córdoba cobra al campo un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural. No hay otro impuesto, porque había otro impuesto que es la mera compra, que fue eliminado, fue derogado en esta ley impositiva. No cobra tasa vial como si cobran otras provincias. No cobra ingresos brutos a la producción primaria. Y lo que cobra el impuesto inmobiliario, el 98% lo destinamos a atender los problemas que tiene el sector productivo, que son seguridad rural, infraestructura rural, todo el sistema de consorcios camineros, canaleros, de conservación de suelo, el financiamiento de caminos rurales pavimentados. Estamos haciendo, ayer nomás estuvimos en la apertura de la licitación de un camino importante del Fortín a Noetinger, para alguna cuenca lechera que obviamente necesita tener buenos caminos para sacar la producción. Todo eso lo hacemos a través de este Fondo de Desarrollo Agropecuario, que se vuelcan los recursos del impuesto inmobiliario rural. Así que creo que en Córdoba entendemos lo que significa el campo, entendemos que hay que apoyarlo, que hay que incentivarlo, estimularlo y no penalizarlo. Ministro Sergio Busso, antes de despedirme, me gustaría, usted es un hombre de números que siempre tienen claro, ¿cuánta plata se lleva la nación de Córdoba? Por ejemplo, en el último de los ciclos. Varía mucho, ¿no? Sí, yo te digo, sacando un cálculo de los últimos 22 años que yo te planteaba, de Córdoba se fueron más o menos 42, 43 mil millones de dólares. Por año oscila entre 2.200 a 3.000 millones de dólares de acuerdo a la cosecha y a los precios de la soja y de los commodities. Pero más o menos estás calculando en eso. Para hacer la cuenta, ¿qué significa eso? Porque cuando uno habla a lo mejor de ni idea qué significa esa plata. No significa nada. Pero también siguiendo a Roulette, este productor decía que en 20 años él entregó un campo de 300 hectáreas. Y creo que hay una cuenta también que a nivel nacional, si uno analiza lo que el Estado Nacional le sacó al interior productivo,
es el equivalente al 50% de las tierras productivas. Fíjate la locura que se genera, ¿no? O sea, y todo eso fue al Estado Nacional, todo fue a un Estado cada vez más centralista, unitario, y insisto, sea del partido político que sea y sea del gobierno que sea, porque vos lo dijiste al principio, el Estado Nacional se siente muy cómodo con estos recursos y no es tan fácil de sacarlo. Pero bueno, llegó el momento de sincerar también, nosotros tenemos que pelear por lo nuestro. La plata que nos falta a nosotros la tiene otro, me parece que no es justo. Es lo mismo que si las provincias petroleras no pelearan por las regalías. Claro. Las provincias petroleras del sur pelean por sus regalías, se les saca el petróleo y se les paga por esa regalía. Nosotros también, se nos saca la soja, el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol, y tenemos que pelear por eso. En algunas cosas lo hemos logrado, peleando uno logra cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo con la lechería, tenía unas retenciones importantes, pasamos 10 años en pelearla, bueno, finalmente las conseguimos, el año anterior, ahora se ratificaron, la lechería no tiene retenciones, y fíjate vos qué ha pasado, aparte de que han cambiado algunas condiciones, la cadena láctea de la leche, o la cadena láctea, hoy está pasando por un momento más o menos razonable, sostenible en su rentabilidad. Bueno, eso me parece que es pelear, igual que pasó con el maní tenía retenciones, hoy no lo tiene, y nosotros que producimos prácticamente todo el maní que se genera en Argentina, al no tener retenciones, son recursos que quedan en nuestra provincia de Córdoba, y cuando uno anda por la 158 te das cuenta que ahí está la plata de las retenciones, ¿no? Que están ahí, en inversiones, en trabajo, en valor agregado, y eso es lo que nosotros queremos defender y pelear. Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, gracias por este contacto con la radio del diario. A ustedes, ha sido un gusto. Gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, 9 horas.